Y ya estamos en contacto con Raúl Montenegro. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal? Buen día, un gusto realmente. Bueno, igualmente para nosotros, lógicamente que nosotros estamos en conocimiento de que ustedes presentaron una denuncia penal contra Nucleoeléctrica, contra su presidente, y porque han visto que era ilegal el contrato de construcción del reactor nuclear chino Hualongguang, allí en Lima, en la zona de Zárate, provincia de Buenos Aires, a unos 100 kilómetros, un poquito menos de 100 kilómetros de aquí donde está la radio, que está en el oeste del Gran Buenos Aires. Me gustaría que nos dijeras de qué se trata la denuncia en particular y por qué ustedes tienen la mirada de que es ilegal. Bueno, primero es importante recordar que justamente en la zona cercana a Lima, allí en el partido de Zárate, ya funcionan Atucha 1 y Atucha 2, que son los dos reactores nucleares de potencia un poco vetustos, sobre todo el Atucha 1, y está en construcción el CAREM 25. Resulta que ya en varias gestiones, estamos hablando que tiene Cristina Fernández Kirchner, luego Mauricio Macri y ahora Alberto Fernández, se fue consolidando la idea de construir un reactor nuclear chino, y de hecho se intentó localizarlo como localización en la provincia de Río Negro, eso es la gestión de Mauricio Macri, pero una gran movilización pública y finalmente hasta se llegó a aprobar una ley que prohibía, por ejemplo, instalar este tipo de reactor. El proceso siguió, pero donde se hizo la vuelta de tuerca más fuerte fue este año. Entonces se firmó un contrato entre Argentina, en este caso representado por José Luis Antúnez, que es quien preside NASA, que es la Nucleoeléctrica Argentina, que es la que opera los reactores, y el gobierno chino. El problema es que hacen esta firma e incluso anticipan que comenzarían las obras hacia fines de 2022, pero no se hizo evaluación de impacto ambiental, es decir, el estudio de impacto ambiental para ver los efectos que produce, y mucho menos la audiencia pública. Y sobre este eje principal es que hicimos la presentación penal con Juan Smith, el abogado aquí en Córdoba, con Fabián Maggi, que es el abogado en Buenos Aires, y se presentó en la Fiscalía Federal de Campana, en Buenos Aires, ¿no? Entonces, básicamente es el hacer la presentación porque se obvió, entre comillas, algo tan importante como la evaluación de impacto ambiental, teniendo en cuenta que los reactores nucleares de potencia, cualquier reactor nuclear de potencia, que son los que generan electricidad, puede sufrir un accidente o evento, el peor posible nivel 7, en una escala que hizo el Organismo Internacional de Energía Atómica, y que en caso de producirse ese accidente o evento, podría haber efectos desastrosos en un radio de 500 a 700 kilómetros. Entonces la pregunta elemental que uno se hace, ¿cómo puede ser que una de las tecnologías humanas de más alto impacto en caso de accidente o de evento pueda decidirse solamente por los caprichos de los funcionarios de turno y del lobby nuclear, y obviamente de la patria contratista, que está siempre muy cerca, sin cumplimentar las leyes? Por eso que se hizo la presentación, básicamente incluso para defendernos, porque es increíble el riesgo que implicaría la construcción de este reactor nuclear chino allí en el complejo de la Atucha, ¿no? Claro, ahora, resulta realmente inexplicable que no se haya hecho el estudio de impacto ambiental, pero también es explicable porque conforme lo que decís vos, frente a la posibilidad de un accidente de nivel 7, donde lo que se vería afectado es un radio tan gigantesco como que podríamos decir que la mayoría de la población argentina estaría afectada, porque tendrías allí dos núcleos importantes dentro de ese radio, que sería la capital federal y todo el Gran Buenos Aires, pero también estarías hablando de Rosario y toda esta megalópolis que va desde La Plata hasta Rosario,
donde efectivamente hay prácticamente la mitad de la población argentina, frente a eso, cualquier estudio te diría, esto no se puede hacer, porque estarías poniendo en riesgo no una población que vos podés trasladar rápidamente de un lugar al otro, que podría ocurrir, qué sé yo, un pueblito chiquito del interior del país, sino que tendrías que trasladar de un lugar al otro a la mitad del país, y la verdad es que eso indicaría que no es recomendable hacer ese reactor nuclear. ¿Cómo se entiende esto? Justamente yo creo que vos acabas de dar un poco la respuesta. Si realmente esto se analizara en detalle y se analizara los impactos, seguramente no podría hacerse. Entonces, yo creo que está muy asociado los planes nucleares de potencia a que las personas no conozcan los impactos, que no haya debate. Pensemos que a nivel mundial, uno piensa todos los países que tienen energía nuclear, de los 195 países que hay en este momento reconocidos por Naciones Unidas, solamente 30 tienen energía nuclear de potencia. Y no quiere decir que los otros países no tengan tecnología o capacidad intelectual para hacerlo, sino que son más inteligentes. Entonces, eso es básicamente la explicación, porque además la energía nuclear de potencia produce raquíticas cantidades de energía eléctrica comparado con los enormes riesgos y los costos atroces. En el caso de este reactor nuclear, que estaría financiado por China, estamos hablando más de $13.000 millones. Entonces decía, cuando uno toma en cuenta estos criterios, por ejemplo, el propio Organismo Internacional de Energía Atómica, que la base la tiene en Viena, en Austria, marca claramente, basta acceder a su página, que los 30 países que tienen reactores nucleares de potencia, que para nuestro juicio son los menos inteligentes en términos de decisiones, apenas proveen el 11% de toda la energía eléctrica mundial. Pensemos que en el caso de Argentina esta distancia, este abismo es mucho mayor, teniendo en cuenta Atucha 1, Atucha 2 y una eventualmente incorporación de un Wallon-One, que esperemos que la lógica y las leyes impidan que eso suceda. En ese caso apenas proveerían, porque entre que están prendidas y apagadas, con menos del 8% de toda la energía eléctrica. Y la pregunta que uno se hace es, ¿pero es justo de que para esa raquítica cantidad de energía tengamos que amenacemos la salud de las personas, de futuras generaciones? Porque recordemos que los residuos radiactivos de esta actividad que se producen en los reactores nucleares tienen un horizonte de riesgo de 240.000 años, o sea, una cantidad realmente impresionante. O sea, estamos afectando incluso generaciones que no han nacido. Entonces decía, cuando uno toma en cuenta estos elementos, se da cuenta que justamente la mejor forma o la única forma en que podrían hacerse es que la gente no lo sepa y simplemente festejar un contrato como si fuera un contrato cualquiera, como pasó con esta firma del contrato con China, en donde se veía muy sonriente al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y una cantidad de funcionarios que indudablemente no tienen idea, y si la tienen incurren en un acto realmente lamentable, el riesgo que incorpora una tecnología de este tipo a la que ya existía. Es inconmensurable, vos mismo lo has señalado, ¿no? Uh-huh. Ahora, Raúl, te comento, para ser un poco de abogado del diablo, y efectivamente creo que nunca mejor dicho esta palabra de diablo. Hay algunos que dicen, bueno, pero la alternativa es quemar combustibles fósiles y esto hace al calentamiento global, mientras que la energía nuclear, más allá de los residuos que efectivamente, como vos decís, son residuos ad infinitum, ¿no? Es decir, para siempre, porque hablar de 100.000 años nomás ya es hablar al infinito. Pero no produce calentamiento global. Y al mismo tiempo te dicen otro argumento, que es que, por ejemplo, hay energías renovables como la eólica o la solar, pero que son discontinuas,
mientras que la provisión de energía de una central nuclear es continua y por tanto no importa si hay sol o no hay sol, si hay viento o no hay viento, siempre te puede proveer de energía eléctrica. Frente a estos argumentos, ¿qué dirías? Mira, es interesantísimo el planteo. Primero partamos de la base que es raquítica la cantidad de energía eléctrica que producen. Claro. O sea que también sería raquítico el ahorro en gases de invernadero, particularmente en dióxido de carbono. O sea que partamos de esa base, ¿no? Que desde el punto de vista numérico es irrelevante. Pensemos que a nivel Argentina es absolutamente irrelevante el ahorro en descarga de dióxido de carbono que podría generar un nuevo reactor sumado ya al muy raquítico ahorro que permitiría Atucha 1, Atucha 2 y Embalse. Eso primero, en términos numéricos. Ahora, desde el punto de vista del país, Argentina es un país que tiene características excepcionales respecto a otros lugares, es decir, tenemos una cantidad de fuentes alternativas, algunas de ellas incluso que han superado lo que pueda proporcionar la propia energía eléctrica de potencia. Claro. Entonces allí donde uno dice, caramba, ¿cómo puede ser que Argentina con estas posibilidades estemos haciendo un negocio cuadrado que nos endeuda por más de 13.000 millones de dólares, porque nos endeuda, ¿no? Esto no es un regalo de China. Entonces, agrega una pieza más a que la argumentación, llamémosla climática, es absurda, porque justamente tenemos tecnologías blandas cuyo desarrollo supera lo que podría hacer estos reactores, pero gastando infinitamente menos que 13.000 millones de dólares. O sea, por eso decía de que, y vuelvo al planteo que de alguna forma hacías vos sobre el impacto en caso de un accidente o evento. Pensemos que los reactores nucleares de potencia no están construidos para resistir, por ejemplo, el impacto de un avión comercial de gran porte. Imaginemos un Airbus 380, y que en caso de suceder eso, en caso que se pudiera producir, por ejemplo, una nube radiactiva donde hubiera muchos radioisótopos liberados por este choque, decía, el impacto territorial es tan grande que cuando uno pone todas estas cosas en la mesa, realmente no entiende qué es lo que se pretende, a menos que uno se dé cuenta que el lobby nuclear trata de justificarse a sí mismo, porque un reactor nuevo justifica más que sigue existiendo ese lobby nuclear, pero también la patria contratista, es decir, aquellos que están muy interesados en ver cuántos de esos 13.500 millones de dólares podrían ser parte de un negocio para ser parte justamente de la construcción. O sea, la lista sería mucho más larga, pero bajo ningún punto de vista puede considerarse a la energía nuclear de potencia como un factor importante en la reducción de la descarga de gases de invernadero, porque vuelvo a una cifra que ya mencionamos y datos de la propia OIEA. Si los 30 reactores nucleares de potencia apenas alimentan con el 11% de energía eléctrica, hagamos el cálculo del dióxido de carbono que se ahorra, y es miserable comparativamente con todo lo que las fuentes alternativas y más inteligentes podrían hacer, ¿no? Clarísimo. Te hago la última pregunta que tiene que ver casi con una cuestión hipotética, pero que hace unos años atrás tomó cuerpo. Hace unos años atrás se habló de la posibilidad de resquebrajamiento en la estructura de Yacyretá, que lógicamente implica un embalse de agua monumental de no recuerdo cuántos metros cúbicos está conteniendo, pero que de resquebrajarse aquello significaría una ola que bajaría desde el Paraná y lógicamente tocaría incluso la zona de Lima, de Zárate, pudiendo generar un accidente de naturaleza ya no solo
hídrico, lo cual representaría una verdadera catástrofe, sino de naturaleza nuclear. Aunque esto sea una posibilidad muy remota, ¿crees que existe alguna chance de que eso pudiera ocurrir? Porque, en definitiva, la construcción con hierro y cemento, con el concreto que esto representa, tiene también un límite en el tiempo y un vencimiento en el tiempo. ¿Cómo pensás vos que encara la Argentina la posibilidad de una catástrofe de esta naturaleza? Bueno, en primer lugar me parece que es importante recordar que los países serios, no incluyo al nuestro inmediatamente en esta calificación, lo que se hace es una revisión permanente de todos los embalses, ¿no es cierto? Claro. Para garantizar un mínimo de seguridad ante los distintos factores que puedan incidir, desde un terremoto que exceda los niveles de diseño, o por ejemplo un acto terrorista, que siempre hay que tenerlo presente en un mundo tan complejo como el actual, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me parece el primer punto. De hecho, dentro de las evaluaciones generales, la rotura de Yacyretá está considerada, por ejemplo, en estudios que han hecho las mismas autoridades nucleares, y la demora que podría tener una ola que aparte iría bajando su energía mecánica, llamémoslo, a medida que se va desplazando. Obviamente no deja de ser un riesgo. Sin embargo, los riesgos más fuertes están en la propia central, es decir, es en la propia operación del reactor, como en el caso del Hualongguán, sobre el cual estamos hablando, que ya ha tenido accidente en China, y después en los lugares donde se almacena el combustible agotado. Y ese combustible agotado tiene, por ejemplo, el caso de embalse, tenemos la central y al lado están los hilos secos. Esos hilos secos llegaran a recibir el impacto de un avión comercial de gran porte, bueno, no producirían un Chernobyl, sino 20 o 21 o 22 Chernobyl equivalentes. Entonces, quiero decir con esto de que se van sumando los impactos, a lo cual yo le agregaría uno que no es menor y que se puede ver en este momento en Ucrania, que tiene 15 reactores nucleares, tiene por ejemplo incluso Chernobyl con los cuatro pagados, y es que es una guerra que tal vez no se ve tanto en detalle, pero es una guerra casi quirúrgica, porque se está tratando de que los distintos elementos que se usan, misiles o buses, puedan justamente dañar reactores nucleares, porque en ese caso el impacto sería tan fuerte para Ucrania como para Rusia. Pues bien, el hecho de haber construido el primer parque central de nucleares, donde está Atucha 1, Atucha 2, el Karen 25 en construcción y ahora el Hualongguán, torna absolutamente vulnerable todo lo que es nuestro país, no solamente a conflictos, a guerras. Recordemos que Argentina tuvo una guerra con Reino Unido, ridículamente iniciada por un gobierno militar, y costó la vida a tantos argentinos, pero digo, hemos tenido antecedentes, y además está la posibilidad de que terrorista. Entonces, hacer lo que están haciendo, de concentrar los reactores nucleares, nos da una vulnerabilidad absolutamente grande, que debió haber sido también considerado en el estudio de impacto ambiental nunca hecho. Muy bien. Raúl, te agradecemos muchísimo, la vamos a seguir en cualquier otro momento, te mandamos un fuertísimo abrazo. Un gran abrazo y gracias por esto, porque en realidad estamos contribuyendo a que las personas conozcan algo, que Nucleoeléctrica Argentina, la Comisión Nacional de Energía Atómica y la propia Autoridad Regulatoria Nuclear no se esfuerzan en lo más mínimo para difundir, ¿no? Así que ha sido muy grande tu colaboración. Un abrazo también muy grande para vos. Gracias, Raúl. Clarísimo, Raúl Montenegro.